Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos y bienvenidas al Gabinete de las Bestias Ocultas y feliz día de Star Trek. Hoy en un episodio bastante retrasado porque la verdad el día de Star Trek fue el lunes 8 de septiembre. Cada 8 de septiembre es el día de Star Trek, pero pues esa semana se nos cruzó el día de la lucha contra el suicidio y evidentemente teníamos que darle más importancia a eso. Y bueno, hoy en este episodio, repetido porque sí, ya hicimos un episodio sobre este personaje, pero nunca va a ser suficiente de Spock para mí. Bueno, pero también la primera vez que hicimos un episodio sobre esto fue tal cual el segundo episodio de todo lo que existe del Gabinete de las Bestias Ocultas. En aquel entonces no teníamos ni pies ni cabeza ni nada de estructura respecto al podcast. Estábamos haciendo lo que podíamos con lo que teníamos. Pero bueno, ahora que ya tenemos un poquito más de estructura, creo yo, es el momento perfecto para enmendar nuestros errores y hacerlo de manera correcta. Así que aquí estamos dando lo mejor con este nuevo episodio sobre Spock. Mi nombre es Jacqueline Romero, soy psicóloga en formación y esta vez me encuentro sola porque estoy súper segura de que Sergei no habría aguantado nadota hablar tanto de Star Trek. Porque ahora sí le vamos a ñoñar recio, porque vamos a hablar de no solamente de Spock, por supuesto, sino de su historia, su dualidad humano-vulcana, los rituales y las rarezas de los vulcanos, porque también nos vamos a profundizar ahora sí sobre los vulcanos y también alguno que otro chisme, porque nos mama el chisme, sobre Leonard Nimoy, que es el actor que le dio vida al señor Spock. Así que prepárense porque creo que este episodio va a ser el primero que va a durar tanto donde solamente yo esté hablando. Prepárense un tecito, un cafecito, lo que les haga sentir más cómodo, porque vamos a hablar demasiado de Star Trek. Y hablando de Star Trek, a mí no hay quien me pare si me dan cuerda. Así que, ¡vámonos! Para entender a Spock, es importante hablar pues de su raza, de su especie, de los vulcanos. A simple vista parecen una raza de güeyes sumamente inteligentes, muy cuadrados, todos lógicos, conservadores, con esa gran capacidad de decirte que estás probablemente muy equivocado, pero con un nivel de cortesía que ni te vas a dar cuenta hasta como media hora después. Sin embargo, los vulcanos no siempre fueron así. Antes de que llegara el gran poderosísimo Surak era un güey que fue el que les dijo, ¿saben qué? Ya estamos llevando al planeta Vulcano a la destrucción, tenemos que parar. Antes de que Surak llegara con esta ideología, los vulcanos eran una sociedad extremadamente violenta. Eran dominados por sus pasiones y tenían guerras constantes y una inclinación casi suicida a destruirse entre ellos. Pero entonces llegó Surak y propuso esta cura radical, que pues era el camino de la lógica. A esta etapa de Vulcano se le conoció como el tiempo del despertar y vio a los vulcanos transformarse de güeyes salvajes y violentos a seres lógicos y ordenados. A partir de ese momento, Surak se convirtió en el verdadero padre de la lógica vulcana. Una disciplina que pues no solo era racionalidad, sino una forma de sobrevivencia cultural. No es que los vulcanos no tengan emociones, al contrario, son criaturas tan intensas que tuvieron que aprender a controlarlas o arriesgarse a la autodestrucción. Porque sí se pueden morir de sentir tanto. Bueno, los vulcanos, no se vayan a empezar a clavar con esas cosas. De aquí nacen algunas técnicas de meditación, ejercicios de disciplina mental, tales como son el Kolinar, que es una especie de
Lo vamos a llamar educación primaria para los vulcanos, porque desde niños los someten a esta disciplina del Kholinar para purgar absolutamente toda emoción. Que de hecho, si no han visto Star Trek, que yo estoy muy segura de eso, pero han visto seguramente las películas nuevas, por ahí vemos al pequeño Spock en su educación primaria llevando a cabo el Kholinar. Por otro lado, hay una práctica como la fusión mental, el famoso Mind Meld, donde se aprende a compartir pensamientos, memorias y en algunos casos lo que los vulcanos llaman como el Katra, que es el alma de los vulcanos, que cuando están a punto de morir, ellos transmiten su Katra, su alma, a otro vulcano o a otro güey de otra especie. Bueno, en realidad no tendría que ser de otra especie, porque si no pasaría lo que pasó con McCoy en La ira de Khan. Pero, o sea, se supone que ellos transmiten su alma, todo su conocimiento, su sabiduría, sus vivencias, para que siga viviendo en alguien más, lo cual a mí se me hace bellísimo. Y bueno, claro, está el más famoso de todos sus rituales, el poderosísimo Pon farr, que aquí es donde se pone sensual la cosa, porque es una especie de recordatorio biológico que ni toda lógica del universo puede contra los impulsos de esta especie. Cada cierto tiempo, 7 años para ser exactos, los vulcanos entran en este trance biológico que los obliga a parearse o morir en el intento. Aquí se aplica el coges o te mueres. Y sí, lo vimos en uno de los episodios más memorables de la serie original, que por cierto es el primer episodio de la segunda temporada, se llama Amok Time o Época de Amok. Aquí Spock pierde por completo esta compostura lógica y debe de regresar a Vulcano para enfrentarse a un combate ritual que mezcla la biología con la cultura, porque idealmente se suponía que él tenía que ir a Vulcano a aparearse con la pareja que ya tenía desde que eran niños, porque sí, también ya tienen como preseleccionada su pareja desde que son niños. Me suena a ciertas culturas, por cierto, pero aquí esta mujer mete a otro güey del cual ella está enamorada, por así decirlo, y dice, ¿sabes qué? Pues los voy a someter a que peleen porque pues yo no quiero estar con Spock, quiero estar con este otro sujeto. Entonces ella elige al rival con el cual quiere que Spock, que ya era como seleccionado para ser su pareja, los ponen a luchar hasta la muerte. Y pues ya el que gana pues se queda con la mujer, ¿no? Pero aquí esta mujer es una tramposa y pone a pelear a Spock con Kirk. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, porque sí, también traigo preparado algo de eso. El Pon farr es uno de esos momentos en que la narrativa nos deja ver cómo la parte más instintiva de Spock, esa que pues nunca desaparece del todo, rompe la máscara de la lógica, y que de hecho a quienes nos mama Star Trek nos encanta ver a Spock haciendo eso, porque se sale totalmente del cuadro. Y es que Spock siempre vivió en tensión, toda su vida. Su padre, que se llama Sarek, era el vulcano hasta la médula, diplomático, frío, convencido de que la emoción era una debilidad. Y su madre, que se llama Amanda, era una mujer humana, que pues era cálida y afectuosa. Y pues madre humana, cálida y afectuosa, y padre vulcano frío, desgraciadirijillo, nos da como resultado a un niño que nunca encajó del todo ni en un lado ni en otro. En Vulcano lo consideraban demasiado humano, demasiado frágil, emocional, y entre los humanos lo miraban como un güey distante con orejas puntiagudas y esa aura de inaccesibilidad. Spock es literalmente el hijo dividido, atrapado entre dos mundos, y su vida en el Enterprise se convierte en el escenario perfecto para que esa dualidad despliegue, porque aparte la amistad que hace con Kirk y con McCoy hace que esa dualidad funcione de una manera que logra encajar. Con Kirk como amigo que representa esta emoción, la pasión, la intuición, porque pues sabemos que Kirk es chingo de pasión. Y del otro lado está McCoy, ese amigo que es médico, cascarrabias, que siempre le recuerda que ser humano no es tan malo. Spock se mueve como el mediador entre estos extremos, y su vida es una negociación constante entre su deber lógico y su pulsión humana, que por cierto su madre cada vez que podía se lo estaba chingando, recordando.
La serie original, que por cierto está en Netflix, está en Paramount Plus, la pueden ver en cualquiera de las dos plataformas, o creo que también ya está gratuita en Pluto TV, nos regala varios episodios que nos permiten espiar esa dualidad y que emocionan un chingo. Uno de esos es Galileo 7, donde Spock queda al mando de una misión de emergencia. ¿Qué pasa cuando un vulcano tiene que liderar un grupo de humanos desesperados? Todo mal le sale. Pues este güey intenta hacerlo todo con lógica implacable, todo lo que se consideraría lógicamente posible para salvar la emergencia, ¿no? Pero se topa con la incomodidad de que al mando también exige tener empatía, intuición y pues algunas veces también un poco de irracionalidad, que es por eso que hace un perfecto match con Kirk, porque Kirk es así. Es la primera vez que el guión nos plantea la pregunta: ¿la lógica es suficiente para liderar? Y la respuesta es que aunque Spock no lo admita, y aunque yo tampoco lo quiero admitir, es que no. Como ya dijimos, se requiere un poco de intuición a veces. Luego tenemos de este lado del paraíso. Ay, este episodio es casi poético. Es uno de mis favoritos, la verdad, de la serie original. Este me parece que está en la primera temporada. La verdad no me acuerdo qué número es. En este episodio resulta que tenemos una especie de esporas alienígenas que se liberan a través de una planta que hace que la gente desinhiba sus emociones, en especial pues Spock, que al principio le hacen sufrir un poco porque pues como no es humano, su sistema es diferente, que por cierto el cuerpo de un vulcano es diferente, ellos tienen el corazón donde nosotros tenemos el hígado, entonces también funciona un poquito extraño ahí, no sé cómo, pero bueno, Gene Roddenberry necesita explicarnos algunas cosas. Y bueno, de pronto vemos a Spock siendo influenciado por estas esporas y de repente está sonriendo, está enamorado, está disfrutando de la vida como si fuera un adolescente. Que también todo esto fue un plan con maña de una de las mujeres que habitaba este planeta, que es una mujer humana, la cual estaba enamorada de Spock desde tiempo atrás y que pues Spock le dijo: ¿sabes qué, güey? Yo tengo mi deber, no te puedo ofrecer nada, yo la neta no soy como tú, no te puedo ofrecer lo que tú quieres, entonces pues me voy. Y pues cuando se reencuentran en este planeta, pues esta mujer dice: ah, güey, las esporas, tenemos esto para que este güey caiga. Y pues sí, lo llevó, sí, cayó. Y pues al final tenemos a Kirk dándose cuenta de que todo estaba valiendo sal y que algo raro había en ese planeta, porque realmente todos esos humanos que estaban en ese planeta tenían que estar muertos. Pero bueno, en este episodio se revela algo que es fundamental. La lógica de Spock no es natural, es trabajo constante. Él reprime, disciplina y lucha constantemente con todo esto. Y cuando esa disciplina cae, lo que surge no es un robot en blanco, sino un hombre capaz de amar intensamente. Y también funciona como un recordatorio un poquito cruel, porque bajo esa fachada hay un mundo interno tan complejo como el de cualquiera, solo que en estado de contención permanente. Yo me acuerdo que también al final del episodio él dice que admite nunca haber sido tan feliz como lo fue en ese momento. Y ouch. Ouch. Por supuesto tenemos la entrada al señor Sarek, padre de Spock, en la serie original, en el episodio llamado Viaje a Babel, que es otro hito muy cabrón. Aparecen pues los padres de Spock y con ellos un drama edípico espacial, que también vamos a abordar más adelante. El episodio es un desfile de reproches familiares donde queda claro que Spock nunca estuvo destinado a ser simple. Su lealtad a la Federación, su elección por el Starfleet, todo es una rebelión sutil contra el mandato de su padre y una reafirmación de la herencia de su madre. Más adelante, que este ya es de los últimos episodios de la serie original en la última temporada, que se llama Todos nuestros ayeres, Spock viaja al pasado y empieza a comportarse como un vulcano primitivo, como que esta parte de regresar al pasado hace que se convierta al tipo de vulcanos que eran antes de la lógica de Surak. Un vulcano primitivo, menos controlado, muchísimo más pasional. Y pues otra vez
la narrativa insiste, debajo de la disciplina, la emoción sigue ahí, esperando su oportunidad para salir. El Spock que se enamora en este episodio es quizá el más frágil y humano que vemos en toda la serie, porque su amor es más genuino. En el episodio de El otro lado del paraíso, él tiene esta reacción amorosa por las esporas, que las esporas hacen que se desinhiban todas sus emociones. Pero en este caso es como que hay una regresión a lo primitivo que eran los vulcanos antes y es más real lo que está sintiendo. Y la manera en cómo expresa ese amor y esa pasión, de cómo defiende a la mujer y cómo lucha por ella y se pone celoso cuando McCoy está cerca. De un lado más infantil, que la verdad, bueno, es que series animadas que tal vez no precisamente sean infantiles, pero la serie animada de la serie original de Star Trek nos regaló un episodio que se llama Yesteryear, donde conocemos a un joven Spock, un muy joven Spock, muy pequeño, un niñito Spock, enfrentando pruebas de su infancia en Vulcano. Ahí se ve de manera explícita lo que siempre estuvo implícito. Spock tuvo que elegir quién quería ser. La lógica no le vino en los genes. Fue una decisión dolorosa, casi obligada para sobrevivir en una cultura que no perdona la diferencia. O sea, ese güey sí fue un niño buleado muy cabrón. Además de otros detalles que duelen el episodio para quienes somos muy sensibles con el tema de los animalitos, porque, bueno, en este episodio pierde a su precioso tigre, su mascota, su gato vulcano, por así decirlo. Arriesga la vida por Spock. Dios, es doloroso. Por último, tenemos las entregas en el cine. Pueden saltarse Star Trek 1, no pasa nada, esa película es un asco. Esa película únicamente se creó para hacerle competencia a Star Wars en el mero auge de Star Wars. Evidentemente eso no iba a suceder, pero Gene Roddenberry lo quiso intentar. Lo mejor de todo esto es que después de esa cosa horrorosa nos entregaron The Wrath of Khan. ¡Ay, qué película! ¡Qué película! Aparte de todo, es secuela de un episodio de la serie original que se llama Semilla Espacial, donde como Khan tenemos a Ricardo Montalbán, grandísimo actor por cierto también, y pues nuevamente regresa en esta película a interpretar su papel, donde aquí yo hago el chiste, perdón, es chiste, no se los tomen tan en serio. Spock muere sacrificándose por la tripulación como Jesucristo y revive al tercer día porque esa escena donde muere, él se encuentra en una cámara de radiación para salvar el Enterprise con una frase que es súper valiosa que dice: el bien de muchos pasa más que el bien de unos pocos o de uno solo. Es el colofón perfecto para su vida lógica, pero lo que lo hace aún más desgarrador es que detrás de esa frase un poco fría hay mucho amor. Amor de un amigo hacia Kirk, hacia su tripulación. Quienes vean esta escena, a mí me conmueve mucho. Digo, tal vez yo en mi fase ridícula ñoña trekkie sí me hace llorar porque es esta parte real de la amistad y del amor y de la pasión que él tenía hacia su puesto como primer oficial, hacia sus amigos del Enterprise, porque él da su vida por salvarlos, ¿no? Y él es en ese momento donde pasa su catra a McCoy, lo desmaya porque McCoy no lo permitía dejar a esta cámara de radiación. Y sale corriendo, le pasa el catra, más bien le pasa el catra, sale corriendo, se va a la cámara de radiación, se encierra para lograr salvar el Enterprise de este ataque que había hecho Khan. Cuando todos se dan cuenta, pues Kirk va corriendo, pero obviamente no puede entrar a la cámara y solamente están sus manitas, como muy tipo el Titanic, en el espejo. Y están cerca sus manitas y le dice que por favor recuerde que siempre ha sido y siempre será su amigo. Y aquí es donde Jacqueline entra en llanto porque procede a hacer el saludo vulcano, que es si ponen su manita, ponen su dedo meñique junto con su dedo anular y su dedo medio con su dedo índice. Y pues así, el dedo pulgar queda del otro lado y queda como una V.
Ese es el saludo vulcano. Ahorita les vamos a explicar de dónde surge todo esto. Pero así juntan sus manitas y le dice esta frase de las necesidades de uno sobreponen a las de otros, de unos pocos o de uno. Y le dice que recuerde que siempre ha sido y siempre será su amigo. Jacqueline entra en llanto y pues se muere. Y es donde entra el chiste de que resucita el tercer día, porque pues en búsqueda de Spock vemos esta otra cara del rescate de su Catra, porque su Catra se lo dio a McCoy. Todos están de luto, McCoy enferma de una manera muy brutal, llega Sarek y Sarek empieza a cuestionarle a Kirk, oye güey, ¿dónde está el Catra de mi hijo? Los vulcanos tenemos así y asado, y le empieza a explicar qué es el Catra. Y nadie se da cuenta hasta que después dicen, güey, McCoy está malísimo, porque el Catra es algo tan fuerte que para un humano es insoportable. Entonces, después se dan cuenta que al planeta donde arrojan el cuerpo de Spock, que es el planeta Génesis, en el planeta Génesis el cuerpo de Spock empieza a reestructurarse desde un vulcano bebecito. Y aquí es donde entra Saavik, otra vulcana que estaba como discípula de Spock, y empieza a darse cuenta como de, güey, es que ahí está Spock, solamente que está desde chiquito. Pero el tema es que en Génesis el tiempo pasa demasiado rápido y va creciendo muy rápido, hasta que tenemos a nuevamente Spock como Leonard Nimoy, un adulto, y pasan su Catra a través de un ritual vulcano para reunirse hacia su propio cuerpo. Después de la muerte pasan del cuerpo de McCoy, el Catra, al cuerpo ahora vivo de Spock. Yo sé que es demasiado confuso y que tal vez estoy hablando demasiado, pero no saben qué tan bonito siento yo poder expresar todo esto, porque es demasiada información que, siendo honestos, aquí a nadie en México le gusta Star Trek y yo tengo mucha ñoñería dentro. Pero bueno, como ya habíamos dicho, el rescate de su Catra, esta noción vulcana de que el espíritu puede sobrevivir en otro cuerpo hasta reunirse con el propio, como se logró en esta situación con Spock, la mitología vulcana se vuelve un vehículo narrativo para traerlo de vuelta. Porque claro, matar a Spock fue muy valiente para los escritores, pero dejarlo muerto habría sido un sacrilegio para toda la saga y todo el mundo Trekkie. Y bueno, ahí está, eso fue Star Trek 3, En búsqueda de Spock. Hay Star Trek 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero hasta donde yo tengo en mi memoria, a partir de la sexta, ya estamos hablando de Next Generation. Por ahí hay algunos cameos del Capitán Kirk y de Spock, pero pues ya son de Next Generation. Hablaremos de Data en el futuro. Y por supuesto también de Picard, porque Picard, híjole, yo ahí tengo una complicación interna porque es Capitán Kirk, pero Picard sobre Kirk, pero no lo sé, I don't know. Ahora vamos a entrarle al chisme, porque realmente Leonard Nimoy no siempre amó a Spock. Aunque parezca un poco extraño, ya que fue el único gran papel que hizo, en los 60s publicó un libro llamado I Am Not Spock, que básicamente dijo, güey, ya basta, soy actor, no soy el personaje. Luego le cayó el tsunami de críticas de los fans, obviamente, y pues años después rectificó con I am Spock, sí soy. O sea, no soy Spock, pero bueno, sí soy Spock, perdónenme. Aceptando que el personaje ya era inseparable de su vida, ni pedo, pues ya se murió con ese personaje. Y la relación Nimoy-Spock fue como esas parejas intensas con rupturas y reconciliaciones, y al final un amor imposible de negar. Porque pues bueno, a eso se dedicó y así se murió, la neta, siendo Spock. Y sí, entre muchas otras cosas que hacía Leonard Nimoy, ese güey estaba muy cabrón porque aparte de ser actor, como dijimos, hizo estos libros de I'm Not Spock y luego I Am Spock. Pues también hizo discos en los que interpretaba canciones de moda, porque los 60s y los 70s, baladas y algunos temas de sci-fi que están buenísimos. Hay uno que me encanta que se llama Music for Watch Spice Girls. Está padrísimo. Por cierto, también el señor era fan del Señor de los Anillos, porque por supuesto nos encanta ser fan de actores que son personajes ficticios, bueno, que interpretaron a grandísimos personajes de ficción y que también son fans de otras cuestiones de ficción y fantasía, como lo fue El Hobbit. Hizo una canción de Bilbo Baggins. Es buenísima también la rola. Pero ok,
Algunos eran un poco kitsch, pero actualmente son objeto de culto. Y su disco Music from Outer Space es básicamente un testimonio de la fiebre pop que generó Star Trek en los 70s. Bueno, 60s. Además, Nimoy dirigió Star Trek 3, que fue En búsqueda de Spock, y Star Trek 4. De hecho, solo aceptó regresar a la ira de Khan si le daban una buena muerte. El güey ya no quería regresar a ese rollo después de la malísima película que fue la primera, y lo convencieron de volver después de prometerle más control creativo. Al final, terminó siendo una pieza clave no solo como actor, sino también como arquitecto de parte de la saga. Y bueno, el poderoso saludo vulcano, ese gesto con la mano levantada separando el dedo medio y el anular, tiene un origen que pocos fanáticos de la serie conocen y que francamente es mucho más humano de lo que muchos esperarían de un extraterrestre que supuestamente reprime las emociones. Leonard Nimoy era judío y se inspiró en una tradición muy concreta de su infancia. Y disculpen porque la neta no estoy segura de si se pronuncia de esta forma, voy a hacer lo posible, pero se llama la bendición de los Kohanim o Birkat Kohanim. Es que tiene una H intermedia, no sé si es Kohanim o Kohanim, no estoy segura. Bueno, en las sinagogas los sacerdotes levantaban las manos en exactamente la misma posición, formando casi una V con los dedos, como les decía hace rato, como un símbolo de la posición de la letra hebrea Shin, que representa al Shaddai, uno de los nombres de Dios. Básicamente, mientras Spock hace su saludo frío y calculador, Nimoy estaba trayendo consigo un pedacito de espiritualidad y de protección milenaria. Nada mal para un gesto que pues muchos imitan sin tener idea de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero, ¿y esto cómo terminó en Star Trek? Pues Nimoy quería un saludo que fuese único y que también reflejara la sabiduría y la solemnidad entre los vulcanos, un pueblo alienígena que pues supuestamente se pasa la vida reprimiendo sus emociones y resolviendo todo con lógica pura. Entonces pues el señor recordó la imagen de los Kohanim levantando las manos y pensó, güey, esto es perfecto, es extraño, memorable y nadie se va a sentir ofendido. Bueno, quizá algún purista, pero casi no pasa. Así que en el episodio de Amok Time, en la segunda temporada, el saludo se introdujo de manera formal, acompañado de la frase que ya todos conocemos, que es larga vida y prosperidad. Nimoy incluso tuvo que convencer a los productores de la serie, porque pues, claro, un saludo de 5 dedos raramente se ve muy bien en la televisión y había que asegurarse de que no pareciera una simple maniobra ahí extraña como de yoga o algo extraño. Lo irónico es que un gesto tan profundamente conectado con la tradición judía se convirtió en un símbolo universal de los trekkies, de los ñoños, reconocido por fanáticos y por otros no tantos por igual, que incluso hoy sirve para decir larga vida y prosperidad sin que tengan una pinche idea de lo que están haciendo, diciendo, sin que hayan visto Star Trek en sus vidas y pues sin que tengan que pronunciar una palabra porque saben que eso significa el saludo vulcano, aunque no sepan qué es eso. ¡Ah! Los odio. Perdón, la ñoña Trekkie habla en mí. En resumen, cada vez que alguien hace este saludo, está combinando la ciencia ficción, la historia religiosa judía y un toque de ingenio personal de Leonard Nimoy, todo mientras mantiene la inexpresiva cara de Vulcano. Y ahora sí, vámonos al poderosísimo psicoanálisis, porque nada dice tener un podcast profundo como lo que estaba haciendo, que yo les dije que iba a ser demasiada ñoñería, como meter a Freud y a Lacan en el Enterprise. Esta vez el análisis, sí va a haber un análisis general sobre el personaje, pero también me gustó hacer un poquito un abordaje sobre los episodios que ya les mencioné. Así que vamos primero con el general. Como ya les había dicho, Spock es en esencia el sujeto dividido, pero para Freud todos lo somos,
porque el inconsciente nunca se alinea del todo con el yo consciente. En el caso de Spock, esta división se vuelve literal, todo esto porque el güey es mitad humano y mitad vulcano. Y esta herencia no solamente es biológica, sino simbólica. Desde su padre Sarek, recibe el peso del superyo más severo imaginable. La exigencia de vivir bajo la lógica absoluta, eliminar la emoción y suprimir el deseo. Por otro lado tenemos a Amanda, su madre, que le hereda el mundo de lo afectivo, el amor y la vulnerabilidad. Su vida psíquica, entonces, es una guerra permanente entre estas dos herencias. Desde Freud podemos decir que Spock es un ejemplo fascinante del conflicto entre el ello, el yo y el superyo. En este caso, el ello es representado por su parte humana, esta parte que le insiste constantemente con deseos, emociones, sexualidad, rabia y ternura. El superyo vulcano, en cambio, es lo que le impone un mandato implacable, el control, la represión, disciplina. Y en medio, su yo intenta negociar la paz que rara vez logra sostener. Por eso su personalidad parece rígida y a veces fría. Es el yo defendiendo a toda costa la hegemonía del superyo, porque teme que, si se deja de llevar por el lado humano, el caos lo pueda consumir. Lo irónico es que esa represión no hace desaparecer el ello, lo vuelve más fuerte, y por eso en momentos de crisis, el Spock emocional interrumpe con una fuerza devastadora. Spock es casi un paradigma de la represión como mecanismo de defensa. La sociedad vulcana misma es la represión organizada. Eligieron la lógica no porque precisamente fueran naturalmente fríos, sino porque conocieron el terror de su violencia emocional desbordada, o sea, llevaron a la destrucción a su propio planeta. Y Spock, como un ser mestizo, lleva esa historia en carne viva. Reprime porque teme lo que ocurriría si se permitiera sentir plenamente. Cada gesto de frialdad, cada cálculo lógico, es la huella de la represión sostenida, pero esa represión nunca es total. Y en psicoanálisis se habla del retorno de lo reprimido, y con Spock ocurre en cada momento en que su humanidad se escapa. Esto sucede con una sonrisa inesperada, un acto de amistad, una ira súbita. Y aquí, pues, Freud diría que en Spock vemos la lucha eterna del hombre civilizado, que es, pues, sacrificar el deseo por cultura, contener pulsiones para sostener el orden. Ahora, si se lo aventamos a Lacan, la cosa se pone más jugosona, por así decirlo. Lacan plantea que el sujeto está estructurado por 3 registros: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y Spock encarna a estos 3 en tensión constante. Dentro de lo imaginario, Spock se construye una imagen de sí mismo como el vulcano puro, lógico, imperturbable, pero es su máscara, su reflejo en el espejo, lo que él quiere mostrar al mundo y a sí mismo. Pero ese ideal siempre se resquebraja, porque en lo simbólico, en el lenguaje y en sus vínculos, su humanidad aparece. Entre estos se puede ver su amistad con Kirk, su lealtad a la tripulación y sus contradicciones. El simbólico lo delata, no puede ser solo vulcano, porque su lugar en el otro, que sería donde está la federación, la tripulación y la familia, lo inscribe como alguien que también siente y desea. Y luego tenemos lo real, aquello que no puede integrarse ni simbolizarse, y que en Spock aparece en su cuerpo, en la biología, en el POMFAR, en esas interrupciones incontrolables de emoción. Lo real lo persigue porque le recuerda que nunca será completamente dueño de sí, por más que lo intente. Y ouch, eso duele en Vulcano. Un concepto central de Lacan es la falta. El sujeto nunca es completo, siempre hay un vacío que lo constituye. Spock es la encarnación de esa falta, él mismo lo sabe. No es enteramente humano ni enteramente vulcano. Está partido, nunca termina de pertenecer del todo a ningún lado. Y ese vacío es lo que lo hace desear, lo que lo mueve.
su deseo no es ser lógico, eso es el mandato del otro, sino hallar un lugar donde esa división sea habitable. Y su amistad con Kirk es eso, un intento de llenar esa falta con un otro que lo acepta tal y como es, que no le dice, güey, tienes que ser vulcano, que no le dice, no olvides que tienes una parte humana, como su madre, que, ay, la verdad es que Amanda me cae muy mal por eso. Pero, claro, como diría Lacan, esa falta nunca se llena del todo. El deseo se mantiene siempre abierto, inacabado. Así que, híjole, si nosotros la tenemos difícil, que somos un ser solamente, pues este güey la tiene más complicada. Otra clave es el objeto A. El objeto causa del deseo. Para Spock, este objeto es ambiguo. A veces es la lógica como el ideal imposible de alcanzar y otras veces es la humanidad, como aquello que anhela y teme al mismo tiempo. La lógica lo ordena, la emoción lo desordena, pero ambas le fascinan. El objeto A es lo que nunca puede poseer del todo, una identidad cerrada, completa y sin grietas. Por eso sufre, pero también por eso vive, porque esa incompletud lo empuja a seguir buscando. Ya para ir cerrando esta parte, si Freud lo mirara clínicamente, vería un sujeto atrapado en una neurosis obsesivísima porque racionaliza todo, se aferra a su lógica para evitar el desbordamiento del deseo. Pero esas obsesiones no curan su angustia, solamente lo disfrazan. Acá el señor poderosísimo Lacan diría que es un ejemplo perfecto de un sujeto dividido, que intenta hacerse uno, pero nunca lo logra. Y en esa imposibilidad está su grandeza, y por eso es que yo admiro un chingo a este cabrón, porque no es la perfección lógica lo que lo hace admirable, sino su lucha perpetua por reconciliar lo irreconciliable. Lo que hace todavía más fascinante a Spock es que su conflicto interno no es ciencia ficción, es humano, demasiado humano. Todos somos un poco Spock, o al menos aspiramos un poquito a eso, y no me lo van a negar. Todos llevamos dentro un chingo de pulsiones reprimidas para encajar en la cultura, en la sociedad, con los amigos, con la familia, etcétera, etcétera. Todos construimos una imagen idealizada de nosotros mismos que se quiebra ante la mirada del otro. Todos sentimos esa falta que nos empuja a buscar amor, reconocimiento, pertenencia, y Spock simplemente lo dramatiza de una manera radical al tener literalmente dos naturalezas enfrentadas, humano-vulcano. Además, nos muestra que el sujeto nunca es armónico ni completo, que vivir es aceptar la contradicción, negociar entre el deseo y el deber, entre la emoción y la razón, aunque nos moleste, nos choque y nos haga rabiar, entre lo que somos y lo que quisiéramos ser. Su aparente frialdad es una máscara. Debajo de él late la angustia de un ser dividido, y es justamente esa angustia lo que lo vuelve tan entrañable, porque, bueno, detrás de sus cejas levantadas y su lógica implacable, vemos reflejados a nuestros propios conflictos. Se proyecta Jacqueline. Nuestras propias batallas con lo reprimido, con la falta, con el deseo que nunca se sacia. Sí, yo sé que Spock es un personaje de ficción, pero se presenta demasiado bien para el psicoanálisis porque vive en un conflicto permanente, su lado humano contra su lado vulcano. Y en cada episodio importante lo vemos enfrentarse a una variación de este conflicto. No es exageración decir que cada aventura del Enterprise con él a bordo es como un capítulo de tratamiento terapéutico fallido o exitoso, pero según cómo lo mires. Y bueno, como ya les había advertido yo, hice un pequeño análisis de algunos episodios que ya les mencioné para que pues haya un contexto un poquito más de lo que es Spock. Digo, creo que ya es suficiente, pero ya les dije que nunca es suficiente. Contradicciones, pero ok. Vamos a empezar con Galileo 7,
que para mí es uno de los episodios que demuestran lo mucho que puede llegar a sufrir Spock, porque aquí él se encuentra al mando de una misión de supervivencia. La tripulación espera de él un liderazgo humano, empático, y lo que reciben es pura lógica calculadora, probabilidades y estadísticas y decisiones frías. Aquí su super yo vulcano toma totalmente el control, imponiendo reglas y deberes, mientras que su yo humano queda completamente reprimido. Pero la situación lo obliga a darse cuenta de que el yo, su mediador, necesita algo más que números, necesita motivar y conectar con los demás. Spock queda atrapado en lo simbólico, en el lenguaje de la lógica, pero desde la teoría de Lacan, el real se manifiesta en una forma de desesperación de la tripulación. Es ese choque con lo real lo que le demuestra que el puro cálculo no basta. Ahora pasemos a este lado del paraíso, cuando Spock es infectado por las esporas que le permiten liberar estas emociones. Tenemos un episodio que es básicamente Freud con esteroides, porque todo lo que estaba reprimido en el inconsciente aparece. Amor, felicidad, sonrisas. Es como si en el análisis se hubiera roto el dique de la represión. Aquí el ello gana terreno y el yo se ve arrastrado a un goce que nunca se había permitido. Pero Lacan lo explicaría diciendo que las esporas borran momentáneamente el peso del orden simbólico vulcano, liberándolo a habitar lo imaginario de sí mismo. Un Spock que se imagina feliz, completo y enamorado. Es que ese enamorado no me gusta porque es un enamorado artificial, pero es bonito verlo enamorado. Pero lo trágico es que sabemos que no puede quedarse ahí. El real vuelve. La misión, la responsabilidad, la imposibilidad de ser solo un humano. Este episodio es casi una metáfora de lo que pasa cuando uno se deja ir en el análisis. ¿Descubres deseos profundos? Sí, pero no puedes instalarlos sin consecuencias en tu vida cotidiana. Y luego, claro, Amok Time, época de Amok o como quieran llamarle en el idioma que quieran, que es casi un manual de Freud escrito en clave espacial porque el POMFAR es pura pulsión biológica. Es el ello exigiendo satisfacción sexual o te mueres. Aquí vemos al yo de Spock colapsar porque no hay una represión posible que contenga esa fuerza. O sea, el güey neta sí se puede morir de toda esa pinche expulsión de emociones tan brutal que está teniendo. No puede contenerse. El super yo vulcano con sus rituales canaliza el impulso en duelo y ceremonia. Duelo de pelea, no duelo de dolor. Y Freud diría, claro, sublimación a través del rito, ¿por qué no? Pero Lacan se iría un poquito más allá, nuevamente con lo real, porque lo real interrumpe brutalmente. No se trata del deseo simbólico o de imaginario, sino de pura biología, que no puede ser negada, porque el güey necesita satisfacción sexual, necesita expulsar toda esa pinche represión. Spock es arrancado de su lugar de ser lógico cuadrado y termina reducido a un cuerpo deseante. Y lo hermoso de este episodio es que al final no solo muestra el conflicto, sino la necesidad de integrar ese deseo en el orden social, aunque sea con reglas y algunos duelos de batallas tradicionales, pero está bien chido. Y ahora nos vamos a la parte donde Freud se frota las manos de emoción, porque aquí tenemos conflictos edípicos, lo que les mencionaba hace rato del episodio de Viaje a Babel, que pues es un caso diferente, más familiar, como ya dije, más edípico. Aquí tenemos a papá Sarek, representante del superyo más severo, y a mamá Amanda, la encarnación del amor humano y del cuidado. Y Freud, como ya dijimos, se va a frotar sus manitas y hace una risa maliciosa porque es un triángulo clásico, el hijo atrapado entre el mandato del padre y la ternura de la madre, ¿por qué no? Y aquí viene algo complejo,
porque Spock elige la lógica y la disciplina, sí, pero esa elección es un acto de rebelión tanto como de desobediencia, porque realmente desobedece a su padre al unirse a la Federación, porque obviamente Sarek no quería eso, pero al mismo tiempo lo honra encarnando los ideales vulcanos. Aquí vemos con claridad la entrada de Spock al orden simbólico, aceptar la ley del padre, pero también reconocer que siempre quedará una falta que no puede llenar ni con lógica ni con aprobación. Esa falta es su humanidad y la marca la tiene Amanda, su madre. Después tenemos todos nuestros ayeres, que lo quise meter ya al final porque parece un episodio casi escrito para Lacan, porque Spock es arrojado al pasado, como ya dijimos, a un tiempo donde los vulcanos eran más primitivos, y empieza a comportarse como uno de ellos, emocional, pasional y vulnerable. Aquí vemos el retorno de lo reprimido, un Spock que se acerca a su ello ancestral. Es como si el espejo lacaniano se rompiera y mostrara lo que había detrás de su imagen pulida, un ser que siente y que ama. Y cuando regresa al presente, ese pedazo de sí mismo no desaparece, pero queda como una especie de herida. Este episodio es la prueba de que ningún proceso de represión es total. Lo primitivo siempre puede volver en circunstancias extremas, y no solo para los vulcanos preciosos. Y finalmente cerramos con la poderosísima ira de Khan, The Wrath of Khan. Spock elige morir para salvar a la tripulación. Aquí su yo logra un acto sublime, reconciliando al ello y al superyo. Muere por lógica, el bien de muchos sobrepasa las necesidades de otros o de uno, pero también por amor a Kirk y los demás. Es el yo alcanzando su función máxima, integrar deseo y norma en un solo acto. Es un encuentro con lo real de la muerte. Spock atraviesa lo imposible de simbolizar, pero lo hace dejando tras de sí un significante poderoso, su propio sacrificio, lo que ordena el deseo de todos los demás. Y luego, en la ira de Spock, con el Catra depositado en McCoy, tenemos casi un ejemplo lacaniano de desdoblamiento del sujeto. Spock existe como un cuerpo sin mente y como mente sin cuerpo. El sujeto dividido, literalizado. No puedo decirlo de otra manera. Y si juntamos todo esto, lo que vemos es que Spock es el paciente ideal para el psicoanálisis, así un proceso durísimo. Alguien que vive en tensión entre el instinto y la norma, entre lo que desea y lo que la cultura le exige. Y nosotros como espectadores que nos llegamos a identificar con él, no es porque sea lógico, sino porque entendemos lo que significa estar divididos, luchar contra nosotros mismos y de vez en cuando pues dejarnos llevar. Y bueno, eso es todo, mis queridos escuchas que se aventaron un buen rato escuchándome hablar sobre Star Trek y sobre Spock. Les agradezco mucho, es el episodio más ñoño desde el fondo de mi Trekkie corazón. Pasamos a las poderosas recomendaciones, que bueno, en recomendaciones pues, no les puedo decir más que vean Star Trek, por favor, que vean la serie original, no las nuevas películas, que aunque son buenas para alguien que nunca en su vida haya visto Star Trek, yo no lo recomiendo mucho porque a mí siento que le partieron toda la madre a Spock en las películas, porque aunque Zachary Quinto lo hizo muy bien, es un Spock muy bonito y lo hizo de verdad bastante bien con el material que se le dio. Pero es que Spock no, güey, yo no puedo con un Spock llorón y que tiene un romance con Uhura. Eso no pasa, eso no cabe en mi cabeza. Pero bueno, la recomendación pues son los episodios que mencionamos alrededor de este episodio, válgame la redundancia. Y me gustaría también recomendarles la parte musical de Leonard Nimoy, principalmente el disco Presents Mr. Spock Music from Outer Space, donde mi canción favorita es Music to Watch Space Girls By, y también Lost in the Stars y You Are Not Alone.
Después tenemos el disco que se llama The Two Sides of Leonard Nimoy, donde Highly Illogical es mi canción favorita. By Myself, esa canción me encanta. Otro disco que se llama The Why I Feel. Ahí hay una canción muy bonita. Es que sí componía bonito el señor. O sea, Leonard Nimoy como músico sí tenía cosas muy padres, muy bonitas. En este disco hay una canción que se llama It Love Making Love to You. Es muy bella esa rolita. Y Love is Sweeter. Y por último, por supuesto que no me puedo ir sin recomendarles The Ballad of Bilbo Baggins. Es muy divertida esa canción y el video también está padrísimo. Y bueno, eso es todo en cuestión de las recomendaciones. Aparte de que ven Star Trek, la música de Leonard Nimoy es padrísima. Así que la próxima vez que vean a alguien haciendo el saludo vulcano o utilizando el emoji, porque sí, también está el emoji del saludo vulcano, recuerden que no es solo un gesto simpático, es una síntesis de una cultura alienígena inventada y de una tradición religiosa real, como lo es el judaísmo, de un actor que se debatía con su personaje y de un mito que nos sigue enseñando que la lógica y la emoción no son enemigos, sino compañeros incómodos que tenemos que aprender a manejar. Y bueno, con esto concluimos este largo, poderoso Trekkie episodio. Recuerden seguirnos en Spotify, calificarnos con las estrellitas como en Uber, se pueden dejar ya comentarios al parecer. En YouTube, activar campanita, dejar comentarios también, el algoritmo se tiene que alimentar. Y en nuestras poderosas redes sociales, por supuesto, claro que sí, estamos en TikTok y en Instagram como @bestiasocultas_. Y a mí me pueden encontrar subiendo muchas cosas sobre Star Trek y muchas otras ñoñerías también en Instagram como @_Jack Romero. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio, un nuevo personaje. Larga vida y prosperidad.